El eco metálico del gatillo resonaba contra las paredes de concreto húmedo. El hombre arrodillado temblaba, sus súplicas ahogándose en sollozos que se mezclaban con el goteo constante de una tubería rota en algún lugar del sótano abandonado. El olor a óxido y miedo impregnaba el aire espeso de la madrugada. «¡Por favor! ¡Tengo familia!». La voz ronca que le respondió no tenía compasión, solo la frialdad de quien había perdido la capacidad de sentir piedad. Yo también la tenía. Las manos que sostenían la pistola ya no temblaban como aquella primera noche. Los callos formados por años de carpintería se habían endurecido aún más, pero ahora por razones diferentes, muy diferentes. Un fragmento de memoria se filtraba como humo entre la realidad presente. El sonido de risas infantiles en un jardín, el aroma de tortillas recién hechas, una mujer cantando mientras tendía la ropa. Todo eso había existido una vez. Todo eso había ardido en llamas hace exactamente 9 meses. El hombre arrodillado seguía suplicando, pero las palabras se perdían en el zumbido constante que habitaba en los oídos del verdugo. Ese zumbido que llegó aquella noche de abril y nunca más se fue. Deuteronomio 19:21, murmuró, y su voz sonó como Gravel Against the Stone. No tendrás compasión. Vida por vida, ojo por ojo, diente por diente, mano por mano, pie por pie. La Biblia manchada de sangre yacía abierta sobre un cajón de madera, sus páginas amarillentas iluminadas por la luz que oscilaba. Algunas líneas estaban subrayadas en rojo, otras tachadas completamente. El dedo índice se curvó lentamente sobre el gatillo. En la pared, escritas con pintura roja que parecía demasiado espesa para ser solo pintura, las palabras brillaban húmedas, ojo por ojo. Y entonces, en el momento exacto en que el metal frío estaba a punto de ceder a la presión final, el sonido de sirenas comenzó a filtrarse desde la calle. Shi Nazarie. 9 meses antes, Mateo Herrera despertaba cada mañana al sonido del gallo de su vecino, y el aroma del café que su esposa Carmen preparaba con la paciencia de quien convierte un ritual en oración. Los rayos dorados del amanecer se filtraban por las cortinas de algodón blanco, pintando de miel las paredes encaladas de su modesto hogar en las afueras de San Miguel del Progreso. A los 42 años, Mateo había construido una vida sencilla, pero sólida. Sus manos, curtidas por 20 años trabajando la madera, conocían cada textura, cada fibra, cada secreto que los árboles guardaban en su interior. En su taller, el olor a aserrín fresco se mezclaba con el barniz y la paciencia infinita de quien encuentra a Dios en cada tabla que pulía. Los domingos, su voz profunda llenaba la pequeña iglesia evangélica donde oficiaba como pastor desde hacía una década. 40 feligreses, rostros conocidos, manos trabajadoras que se alzaban hacia el cielo buscando esperanza en sus palabras. Carmen dirigía el coro, 5 voces que sonaban como ángeles cuando cantaban Sublime Gracia en las noches de los miércoles. Los gemelos, Santiago y Gabriel, de 12 años, corrían por los pasillos de madera crujiente después de cada servicio, sus risas rebotando contra las vigas del techo mientras él guardaba los himnarios y Carmen apagaba las velas del altar. La rutina era predecible y hermosa. Café al amanecer, trabajo hasta el mediodía, almuerzo familiar con tortillas hechas a mano, siesta bajo la sombra del mango que había plantado cuando se casaron, más trabajo hasta que el sol comenzara a ponerse, y entonces la cena, las oraciones, los cuentos antes de dormir, el silencio compartido con Carmen, mientras revisaban juntos los pasajes bíblicos para el próximo sermón. La vida en San Miguel del Progreso transcurría con la lentitud de las estaciones. El pueblo, con sus 1.200 habitantes, sus calles de tierra que se volvían lodo en la época de lluvias, sus casas de adobe y techos de lámina, existía en un tiempo diferente al resto del mundo. Aquí, los problemas eran sencillos. Una cosecha que tardaba, una enfermedad que requería oración, una disputa vecinal que se resolvía con paciencia y palabras justas. Pero México sangraba, y esa sangre, tarde o temprano, llegaba a todos los rincones. Los hermanos de la Cruz Negra habían expandido su territorio lentamente, como una mancha de aceite que se extiende sobre el agua. Primero fueron rumores, pueblos más grandes que pagaban protección, negocios que cerraban de la noche a la mañana, familias enteras que desaparecían sin dejar rastro. Después llegaron las camionetas negras. La primera vez que Mateo las vio, estaba terminando de lijar una mesa de roble cuando el rugido de los motores diésel
cortó el silencio de la tarde. 3 vehículos con vidrios polarizados avanzaron lentamente por la calle principal, como tiburones explorando aguas nuevas. Aquella noche, durante la cena, los gemelos hicieron preguntas que él no supo responder. ¿Por qué tenían armas, papá? ¿Van a volver? Carmen sirvió más frijoles en silencio. Pero Mateo notó cómo sus manos temblaban ligeramente al sostener la cuchara. ¿Y tú? ¿Has sentido alguna vez esa opresión que llega antes de la tormenta? ¿Esa sensación de que algo oscuro se acerca y no hay forma de detenerlo? Las camionetas regresaron una semana después. Esta vez se detuvieron. El humo aún salía de los escombros cuando Mateo despertó en el hospital de la capital estatal. 72 horas después de la masacre, sus ojos se abrieron a un mundo completamente diferente. Las quemaduras de 2º grado en sus brazos le recordaban el fuego, pero el vacío en su pecho le recordaba todo lo demás. Carmen, Santiago, Gabriel. Los nombres resonaban en su mente como campanas rotas. El detective Ramírez, un hombre cansado con ojeras profundas y aliento a café frío, le explicó los hechos con la indiferencia de quien había visto demasiada muerte. Los hermanos de la Cruz Negra, 16 muertos en total. Su iglesia era un mensaje, Pastor Herrera, un aviso para otros pueblos de la región. ¿Y los responsables? Estamos investigando. Mentira. Mateo lo supo por la forma en que Ramírez evitó su mirada. Durante las siguientes semanas, mientras las heridas de su cuerpo sanaban, algo dentro de él se quebraba definitivamente. Los abogados hablaban de dificultades procesales. Los periodistas perdieron interés después de 3 días. El gobierno ofreció compensación económica y apoyo psicológico. Nadie habló de justicia. Una noche, solo en el pequeño apartamento que le habían asignado en la capital, 4 paredes blancas que olían a desinfectante y desolación, Mateo abrió la Biblia que había logrado rescatar de los escombros. Sus páginas estaban chamuscadas, manchadas de ceniza, pero las palabras seguían ahí. Romanos 12:19. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Con un bolígrafo rojo, tachó completamente el versículo. Buscó otra página. Éxodo 21:24. Ojo por ojo, diente por diente, mano por mano, pie por pie. Subrayó cada palabra 3 veces. La transformación no fue súbita, fue meticulosa. Primero vinieron los nombres. 6 hombres identificados por testigos que habían huido antes de la masacre. Los hermanos de la Cruz Negra no se escondían. Su poder radicaba en el terror que inspiraban. Mateo memorizar cada rostro, cada apodo, cada lugar donde se les había visto por última vez. Después vino el entrenamiento. Sus manos, acostumbradas a crear belleza de la madera, aprendieron a desmontar y limpiar armas con la misma precisión. El tiro al blanco se volvió su nueva oración matutina. El gimnasio clandestino en los barrios bajos, su nueva iglesia. La ropa cambió. Los trajes claros del pastor dieron lugar al negro absoluto. Botas de combate que no hacían ruido al caminar. Una chamarra de cuero que ocultaba el chaleco antibalas y las armas. Pero lo más importante fue el ritual. Cada noche, antes de salir de caza, Mateo se arrodillaba frente a un altar improvisado. 3 fotografías. Carmen sonriendo el día de su boda, los gemelos en su último cumpleaños y la Biblia manchada de sangre abierta siempre en el mismo pasaje. Se pintaba una cruz roja en la frente con su propia sangre. Recitaba los nombres de sus objetivos como una letanía. Y entonces, solo entonces, salía a cumplir la voluntad de un Dios que ya no perdonaba. El primer nombre en su lista brilló en su mente con claridad absoluta. Esteban el Cuervo Medina, sicario de rango medio, visto por última vez en un bar de mala muerte en el sector industrial. Mateo cerró los ojos y sintió algo que no había experimentado desde aquella noche de abril. Propósito. El bar El Infierno justificaba su nombre con cada detalle. Luces rojas que convertían los rostros en máscaras demoníacas. El olor agrio de cerveza derramada mezclado con sudor y desesperación. Música que golpeaba los tímpanos como martillos. Era exactamente el tipo de lugar donde un hombre como Esteban Medina se sentiría invisible. Mateo observó durante 3 noches consecutivas desde su vehículo estacionado al otro lado de la calle. Aprendió los patrones. El Cuervo llegaba siempre después de medianoche. Se sentaba en la misma mesa del rincón. Bebía whisky barato y jugaba dominó con otros 2 hombres que olían a pólvora y miedo. A las 3 de la mañana
salía por la puerta trasera hacia el callejón donde su motocicleta lo esperaba. La cuarta noche, Mateo estaba esperándolo. El callejón era un túnel de oscuridad entre dos edificios abandonados. El asfalto, agrietado y cubierto de basura, absorbía el sonido de los pasos. Solo una lámpara funcionaba a media cuadra, creando un charco de luz amarillenta que hacía más densa la oscuridad circundante. Cuando el cuervo salió del bar, su risa ronca resonó contra las paredes de ladrillo. Había ganado en el dominó, 70 pesos que se guardó en el bolsillo trasero del pantalón mientras caminaba hacia su motocicleta con la confianza de quien nunca había temido a las sombras. Esteban Medina. La voz surgió de la oscuridad como un susurro de ultratumba. El cuervo se detuvo. Su mano se movió instintivamente hacia la pistola que llevaba en el cinturón, pero algo en el tono de esa voz le hizo dudar. ¿Quién eres? Una figura emergió lentamente de entre las sombras, completamente vestido de negro, con una cruz roja pintada en la frente que brillaba húmeda bajo la luz lejana. En sus manos, una pistola apuntaba directamente al corazón de El Cuervo. «Soy el pastor que perdió su rebaño». Los ojos de Esteban se agrandaron con reconocimiento y terror. El Cuervo había estado presente aquella noche en San Miguel del Progreso. Había visto arder la iglesia. Había escuchado los gritos. «Espera, hermano. Yo solo seguía órdenes». Deuteronomio 19:21. La voz de Mateo sonaba como Gravel Against Concrete. «No tendrás compasión. Vida por vida. Ojo por ojo». El disparo cortó la noche como un trueno. El sonido rebotó entre las paredes del callejón, se alzó hacia el cielo estrellado y luego se desvaneció en el silencio que siguió. Esteban Medina cayó de rodillas, sus manos presionando la herida en su abdomen. La sangre se filtraba entre sus dedos, tibia y espesa, manchando su camisa blanca. «Por favor, por favor». Mateo se acercó lentamente. Sus pasos resonaban con la solemnidad de un ritual. Cuando estuvo lo suficientemente cerca, se arrodilló junto a El Cuervo y le susurró al oído. «¿Rezaste por mis hijos antes de quemarlos?». El segundo disparo fue directo a la cabeza. Con movimientos mecánicos, Mateo extrajo un pincel pequeño y un frasco de pintura roja de su chamarra. En la pared más cercana, dibujó lentamente «Ojo por ojo». La pintura goteó como lágrimas de sangre. Cuando la policía encontró el cuerpo 3 horas después, también encontraron algo más, un sobre manila con fotografías de los otros 5 miembros de los Hermanos de la Cruz Negra que habían participado en la masacre. Cada rostro estaba marcado con una X roja. El mensaje era claro. En San Miguel del Progreso, los sobrevivientes de la masacre comenzaron a hablar en susurros. Doña María, que había perdido a su hijo menor en el fuego, encendió una vela extra en su altar doméstico aquella noche. Don Carlos, cuya tienda había sido saqueada antes del incendio, sintió algo parecido a esperanza por primera vez en meses. «Alguien está cobrando las cuentas pendientes», murmuró la gente en el mercado. «Dicen que el pastor Herrera no murió en el fuego. Dicen que regresó de entre los muertos para hacer justicia». Los rumores crecieron como semillas en tierra fértil, y en algún lugar de la ciudad Mateo Herrera guardó su pistola, limpió la pintura de sus manos y tachó el primer nombre de su lista con tinta roja. 5 nombres restantes. La caza apenas había comenzado. El segundo nombre cayó una semana después en un motel de paso en la carretera federal. Rodrigo Layena Vázquez yacía en su propia sangre sobre sábanas baratas. Y en la pared del cuarto 237, las palabras «ojo por ojo» goteaban pintura fresca como una profecía cumplida. El tercero fue más elaborado. Miguel, el fantasma Ruiz, amaneció colgado de un puente peatonal con un letrero al cuello. «Los fantasmas también mueren». La cruz roja pintada en su frente había comenzado a correrse con la lluvia matutina. Los medios comenzaron a prestar atención. «El predicador rojo, vigilante o asesino», gritaban los titulares. Los programas de televisión debatían sobre justicia divina versus justicia humana. Las redes sociales se dividían entre quienes lo llamaban héroe y quienes lo consideraban un terrorista. Pero en los barrios donde los Hermanos de la Cruz Negra habían sembrado terror durante años, la gente susurraba una palabra diferente: esperanza. El comandante de la policía estatal, un hombre llamado Vega, con más años de servicio que canas en las sienes, estableció un operativo especial. 20 agentes, tecnología de rastreo, informantes en cada esquina. «Este cabrón se cree Dios», le dijo a sus subordinados durante la reunión matutina. «Pero hasta Dios puede ser arrestado si comete suficientes errores». Mateo no cometía errores.
Cada movimiento estaba calculado con la precisión de un relojero suizo. Cambiaba de vehículo cada 2 días. Nunca dormía en el mismo lugar 2 noches consecutivas. Sus armas se compraban en el mercado negro y se desechaban después de cada uso. Pero algo más profundo estaba cambiando. Las noches de insomnio se volvían más frecuentes. Las pesadillas, donde Carmen y los gemelos le reclamaban por convertirse en aquello que había destruido su familia, llegaban como mareas negras que lo despertaban empapado en sudor frío. Una madrugada, mientras limpiaba sangre de sus manos en el lavabo de una gasolinera abandonada, se miró al espejo y por un momento no reconoció su propio rostro. Los ojos hundidos, la barba descuidada, la cruz roja permanentemente tatuada en su frente como una marca de Caín. ¿En qué te has convertido? La voz de Carmen resonó en su mente tan claramente que giró buscándola en el baño vacío. El cuarto nombre, Fernando el Lobo Castillo, requirió mayor paciencia. Se había escondido en un rancho fortificado a 2 horas de la capital, rodeado de sicarios armados hasta los dientes. Mateo lo observó durante 2 semanas, estudiando cada patrón, cada debilidad en la seguridad. La oportunidad llegó durante una fiesta. Mientras los guardias bebían y las prostitutas distraían, Mateo se deslizó por el techo como una sombra líquida. Encontró a El Lobo en el baño principal, vulnerable y borracho. ¿Recuerdas el olor de la carne quemándose?, le susurró antes de cortar su garganta con un cuchillo que había pertenecido a su abuelo carpintero. 5 minutos después, cuando descubrieron el cuerpo, Mateo ya había desaparecido como humo en la noche. Solo quedó su firma, ojo por ojo, escrito en la pared con la sangre de Fernando. Los hermanos de la Cruz Negra comenzaron a moverse como animales acorralados. Abandonaron sus territorios habituales, cambiaron sus rutinas. Algunos huyeron del Estado, pero Mateo los siguió como una sombra implacable. El quinto nombre, Antonio el Diablo Morales, fue el más difícil. Se había aliado con la policía corrupta. Recibía protección oficial a cambio de información sobre otros carteles. Vivía en una casa de seguridad custodiada por agentes federales. Mateo esperó 3 meses. Una noche de lluvia torrencial, cuando los guardias bajaron la vigilancia, se infiltró en la casa disfrazado de reparador de la línea telefónica. El uniforme robado y la identificación falsificada le abrieron todas las puertas. Antonio murió mientras veía televisión en su sofá de cuero. Ni siquiera sintió la navaja que se deslizó entre sus costillas. Sus últimas palabras fueron: ¿Quién? El pastor que perdiste de vista, respondió Mateo, y cerró los ojos del muerto con dedos que ya no temblaban. 5 nombres tachados. 1 restante. Pero el último nombre era diferente. No era solo otro sicario siguiendo órdenes. Era el cerebro, el corazón negro de la operación. Comandante Lorenzo, el Santo Aguirre, jefe regional de los Hermanos de la Cruz Negra. El hombre que había dado la orden específica: quemen todo, no dejen testigos. Y según la inteligencia que Mateo había reunido durante meses de investigación obsesiva, el Santo estaría en la ciudad la siguiente semana para una reunión con sus contactos en el gobierno. Sería su última oportunidad, o su última noche vivo. El Hotel Emperador se alzaba como un monolito de cristal y acero en el corazón financiero de la capital. 28 pisos de lujo obsceno, donde los poderosos lavaban dinero con champaña y los criminales sellaban pactos con sangre. Era el lugar perfecto para que un hombre como Lorenzo Aguirre se sintiera intocable. Mateo había estudiado cada planta, cada salida, cada sistema de seguridad durante semanas. El Santo ocuparía la suite presidencial del piso 28 durante 3 noches. Tendría 8 guardaespaldas, acceso directo al helipuerto del techo y un túnel de escape que conectaba con el estacionamiento subterráneo. Era una fortaleza, pero toda fortaleza tenía grietas. La reunión estaba programada para las 9 de la noche del viernes. Empresarios, políticos y otros capos se congregarían para discutir la nueva fase de expansión. Mateo sabía que después de esa junta, el Santo desaparecería durante meses, protegido por el gobierno y la distancia. No habría segunda oportunidad. A las 6 de la tarde, Mateo se vistió por última vez. La camisa negra, los pantalones tácticos, las botas de combate que conocían cada paso de su transformación. Se pintó la cruz roja en la frente con manos que habían perdido todo temblor. Y luego se arrodilló ante el altar improvisado en su habitación de motel. Las fotografías de Carmen y los gemelos lo miraban desde el marco roto. Sus sonrisas, antes fuentes de calidez, ahora le parecían acusaciones silenciosas. «Perdóname», susurró a las imágenes. «Pero esto tiene que terminar.
La Biblia manchada se abrió en Eclesiastés 3:8. Un tiempo para amar y un tiempo para odiar. Un tiempo para guerra y un tiempo para paz. Había sido tiempo de guerra durante 9 meses. Tal vez, después de esta noche, podría encontrar la paz. Mateo entró al Hotel Emperador por el estacionamiento subterráneo, disfrazado de técnico en elevadores. El uniforme robado, la identificación falsificada y las herramientas modificadas que ocultaban explosivos y armas le abrieron cada puerta hasta el piso 28. Los pasillos alfombrados absorbían el sonido de sus pasos. Las luces doradas creaban sombras que danzaban como espíritus inquietos. El olor a dinero y corrupción impregnaba cada rincón. En la suite presidencial, los gritos y la música ahogada indicaban que la reunión había comenzado. 8 guardias custodiaban el perímetro, armados con submachine guns y radios de comunicación constante. Mateo se movió como la muerte, silencioso, invisible, implacable. El primer guardia cayó en el cuarto de servicio, una navaja entre las vértebras cervicales. El segundo, en el balcón, estrangulado con cable de acero. Los cuerpos se desplomaron sin ruido, sin oportunidad de alertar a sus compañeros. 6 guardias restantes. Los explosivos detonaron a las 9:45. Las luces se apagaron. El sistema de seguridad colapsó. En la oscuridad total, Mateo se convirtió en pesadilla pura. Gritos, disparos, el sonido de cristales quebrando, el olor a pólvora y pánico llenando el aire acondicionado. Cuando las luces de emergencia se encendieron 3 minutos después, Lorenzo el Santo Aguirre se encontró solo en su suite, rodeado de cuerpos y silencio. Sus invitados habían huido, sus guardias estaban muertos. Y frente a él, sentado calmadamente en el sofá de cuero blanco, un hombre vestido de negro lo observaba con ojos que habían visto demasiada muerte. ¿Recuerdas San Miguel del Progreso?, preguntó Mateo, su voz ronca después de tanto tiempo sin hablar con otro ser humano. El santo, un hombre de 50 años con cicatrices en las manos y una sonrisa que había ordenado 1000 muertes, se irguió con la arrogancia de quien nunca había sentido miedo real. Claro que lo recuerdo. Un pueblito de mierda que necesitaba una lección. 40 personas inocentes. Daños colaterales. La pistola apareció en las manos de Mateo como si hubiera materializado de la nada. El cañón apuntaba directamente al corazón del santo. 3 de esas personas eran mi familia. Por primera vez, el miedo cruzó el rostro de Lorenzo Aguirre. Reconocimiento. Comprensión. El entendimiento de que la muerte había venido a reclamar su deuda. Espera, podemos negociar. Tengo dinero. No vine por dinero. Entonces, ¿qué quieres? Mateo se levantó lentamente del sofá. Sus pasos resonaron en el silencio como latidos de corazón. Cuando estuvo lo suficientemente cerca, se arrodilló junto al santo y le susurró: quiero que recuerdes sus nombres cuando mueras. Carmen Herrera, Santiago Herrera, Gabriel Herrera. Por favor. Deuteronomio 19:21. El disparo resonó contra las ventanas del piso 28, se alzó hacia el cielo nocturno y luego se desvaneció en el silencio de la justicia cumplida. Lorenzo Aguirre murió con los ojos abiertos, mirando hacia el techo, como si buscara a un Dios que ya no lo perdonaría. Mateo se acercó a la pared más cercana y con la sangre aún tibia de el santo, escribió por última vez: ojo por ojo. 6 nombres tachados. La lista estaba completa. Cuando las sirenas comenzaron a ascender por las escaleras del Hotel Emperador, Mateo caminó tranquilamente hacia el helipuerto. No corrió, no se escondió. Ya no tenía razones para huir. En la azotea, bajo las estrellas que brillaban como ojos de ángeles muertos, se arrodilló una última vez y cerró los ojos. Carmen, Santiago, Gabriel ya podían descansar en paz. El predicador rojo nunca fue capturado. Cuando las unidades de élite irrumpieron en la azotea del Hotel Emperador, encontraron solo manchas de sangre, una cruz roja pintada en el suelo con pintura fresca y una Biblia abierta en Apocalipsis 21:4. Y Dios enjugará toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Las cámaras de seguridad mostraban a un hombre de negro desapareciendo por la escalera de emergencia segundos antes de que llegaran los refuerzos. Después de eso, nada, como si se hubiera desvanecido en el aire. Los medios especularon durante meses. Unos decían que había muerto en la explosión y su cuerpo se había desintegrado. Otros creían que había escapado del país con una nueva identidad. Los más supersticiosos susurraban que había regresado al infierno después de completar su misión. En San Miguel del Progreso,
reconstruido gracias a donaciones anónimas que aparecieron misteriosamente después de la muerte del santo, levantaron una nueva iglesia sobre las cenizas de la anterior. No había pastor. Nadie se atrevía a ocupar el púlpito, pero cada domingo 40 feligreses se reunían para cantar himnos y rezar en silencio. En el altar, 3 fotografías permanecían siempre frescas: Carmen Herrera sonriendo el día de su boda y los gemelos Santiago y Gabriel en su último cumpleaños. Doña María, que había perdido a su hijo en la masacre, encendía velas cada noche y murmuraba: «Gracias, pastor. Descanse en paz». Don Carlos, cuya tienda había renacido más próspera que nunca, guardaba recortes de periódicos sobre el predicador rojo en una caja de zapatos, como reliquias de un santo moderno. Los niños del pueblo inventaron canciones sobre el hombre vestido de negro que hablaba con Dios y castigaba a los malvados. Las madres no las prohibían, pero en las noches más silenciosas, cuando el viento atravesaba los campos de maíz y hacía crujir las hojas secas, algunos juraban escuchar una voz ronca recitando versículos bíblicos entre las sombras. Y en los bares donde se reunían antiguos miembros de carteles rivales, donde sicarios retirados bebían para olvidar, se contaba la leyenda del pastor que había perdido su rebaño y lo había recuperado cobrando la deuda con sangre. «Dicen que sigue ahí afuera», murmuraba alguno, mirando hacia la oscuridad por encima del hombro. «Dicen que cuando los justos claman venganza, él aparece. Dicen que la muerte tiene cara de pastor y reza antes de matar». Los más viejos, aquellos que habían visto nacer y morir suficientes leyendas para distinguir la verdad del mito, negaban con la cabeza y bebían en silencio. Ellos sabían algo que los jóvenes no entendían. Algunos hombres no desaparecen. Se transforman en algo más grande que ellos mismos. Se convierten en justicia pura. 3 años después de la masacre del Hotel Emperador, un narco menor llamado Jesús Morales decidió establecer su territorio en San Miguel del Progreso. Llegó con 5 hombres armados, tomó la cantina principal y exigió que cada comerciante pagara protección. La primera noche, Jesús despertó en su cama con una cruz roja pintada en la pared frente a él. No había señales de entrada forzada. Ninguno de sus hombres había visto nada. Solo las palabras goteando pintura fresca, ojo por ojo. Al amanecer, Jesús Morales y su banda habían abandonado el pueblo para no regresar jamás. ¿Había sido el fantasma del predicador rojo, un imitador inspirado por la leyenda? ¿O simplemente el miedo colectivo de un pueblo que había aprendido a protegerse con sus propias sombras? Nadie lo sabía con certeza. Nadie preguntaba. En México, donde la justicia oficial tantas veces llega tarde o no llega, donde los inocentes aprenden a vivir con miedo y los culpables duermen tranquilos, la leyenda del pastor que se convirtió en verdugo se extendió como fuego en pastizal seco. En los mercados populares, entre el olor a cilantro y el bullicio de los comerciantes, se vendían estampas clandestinas del predicador rojo, una figura encapuchada con una cruz en la frente, rodeada de las palabras: Santo Mateo, protector de los olvidados. En las cárceles, los presos más temidos bajaban la voz cuando mencionaban su nombre, como si invocarlo pudiera materializarlo entre los barrotes. En las iglesias, algunos pastores predicaban contra la veneración de falsos santos, pero sus feligreses seguían susurrando oraciones pidiendo que el predicador rojo visitara a quienes habían destruido sus familias. Y en las noches más oscuras, cuando la injusticia pesaba como plomo sobre los hombros de los buenos, cuando el sistema fallaba una vez más y los criminales celebraban su impunidad, algunos juraban ver una figura vestida de negro caminando por las calles vacías. Tal vez era solo el viento. Tal vez era la necesidad desesperada de creer que en algún lugar la balanza de la justicia todavía podía inclinarse a favor de los que no tienen voz. O tal vez, solo tal vez, Mateo Herrera había encontrado una forma de existir entre la vida y la muerte, entre la carne y la leyenda, convertido para siempre en aquello que su pueblo necesitaba más que un pastor, un justiciero que nunca descansa, que nunca olvida y que nunca perdona. La Biblia manchada de sangre nunca fue encontrada, pero en San Miguel del Progreso, cada domingo al amanecer, alguien dejaba flores frescas junto a las 3 fotografías del altar. Y a veces, solo a veces, cuando el viento era favorable y el silencio perfecto, los feligreses podían escuchar una voz ronca recitando desde las sombras: ojo por ojo, diente por diente,
La tierra conoce a los justos. La historia del predicador rojo nos obliga a confrontar preguntas incómodas sobre la naturaleza de la justicia en un mundo donde los sistemas fallan y los inocentes sufren. ¿Es posible que la desesperación convierta a hombres buenos en justiciero? Cuando la sed de venganza se transforma en hambre de justicia. Si esta historia resonó en tu corazón, si has sentido alguna vez esa impotencia frente a la injusticia, suscríbete a nuestro canal. Comparte en los comentarios tus propias reflexiones sobre la justicia, la venganza y el precio que estamos dispuestos a pagar por proteger a quienes amamos. Porque todas estas historias, al final, son fragmentos de una verdad más grande. En un mundo roto, a veces los únicos santos que tenemos son aquellos que aceptan mancharse las manos para que otros puedan dormir en paz. Dale like si crees que la justicia verdadera a veces viste de negro. Y recuerda, en algún lugar, alguien como el predicador rojo podría estar caminando entre las sombras, escribiendo con sangre el precio de la impunidad.